Memorias de un suicida. Capítulo 7. Nuestros amigos los discípulos de Allan Kardec. En los intervalos que existían entre una reunión y otra no volvíamos a nuestro refugio de la espiritualidad. Permanecíamos en el mismo ambiente terrestre, por ser el viaje a emprender excesivamente difícil para un grupo numeroso y pesado como el nuestro, para repetirlo diariamente. Quedamos pues, entre los hombres, cerca de 2 meses, tiempo necesario para la realización de las reuniones íntimas ya que carecíamos de otros grupos de preparación iniciática. En los otros, solo existían los principios y conceptos morales y filosóficos que eran examinados, sin la práctica de los misterios. Nuestra calidad de suicidas, cuya aura virulenta por radiaciones inferiores podría llevar a la perturbación y a la repugnancia a las pobres criaturas encarnadas a las que nos acercásemos, o recibir de ellas influencias perjudiciales para el delicado tratamiento al que éramos sometidos, nos inhibía de permanecer en cualquier recinto habitado o visitado por almas encarnadas. Conviene aclarar que éramos entidades en vías de preeducación, y, por eso, sometidas a reglas muy severas de conducta, lo que impedía que viviéramos tranquilamente entre los hombres, influenciando negativamente a la sociedad terrestre, cosa que fatalmente sucedería si permaneciésemos rebeldes y recalcitrantes en el error. Nos conducían a lugares pintorescos, en los alrededores de los lugares en que nos encontrásemos, y donde era difícil ver hombres. Bosques, prados sombreados por árboles frutales y colinas fértiles y verdes donde el ganado saboreaba el pasto fresco de su predilección. Se levantaban tiendas y surgía bajo el azul del cielo brasileño y los rayos del sol, una aldea graciosa y bucólica, invisible a los ojos humanos, pero muy real para nosotros. Por la noche, una tierna melancolía endulzaba nuestras amarguras de exiliados del hogar y de la familia, cuando, a la vuelta de las conferencias evangélicas durante las reuniones de los espiritistas cristianos, nos quedábamos a meditar, bajo el silencio inalterable de las colinas o de la placidez de los vergeles, rememorando las lecciones fecundas sobre la existencia del Ser Supremo como Creador y Padre, mientras mirábamos el cielo tachonado de estrellas. En ese momento, ampliaban nuestro raciocinio profundas elucubraciones, mientras contemplábamos, enternecidos como jóvenes enamorados, aquel espacio sideral pleno de la gloria con la que el Arquitecto Supremo le dotó. Astros fulgurantes e inmensos, soles poderosos, centros de fuerza, de luz, de calor y de vida, mundos arrebatadores de belleza y grandeza inconcebibles, cuyo esplendor llegaba hasta nuestra visión de presos del mundo invisible como amorosa señal fraterna, confirmando que también ellos albergaban a otras humanidades, almas hermanas nuestras en marcha hacia la redención, enamoradas del bien y de la luz, y, como nosotros, provenientes del mismo soplo paternal divino que en nuestro interior sentíamos ahora palpitar, a pesar de la extrema pobreza moral en que nos debatíamos. Por todas partes se notaba la expresión gloriosa del pensamiento del Altísimo hablando de su poder, de su amor, de su sabiduría. Era frecuente que, bajo el susurro tierno de los árboles de aquellas colinas, ante las dulces vibraciones que refrescaban la noche clara, nuestros amigos, los discípulos de Allan Kardec, es decir, los médiums, los adoctrinadores, los evangelizadores cuyo altruismo y buena voluntad tanto contribuían para alivio de nuestras inquietudes, nos visitasen en nuestro campamento, en lo callado de la noche, aunque sus cuerpos físicos reposaban en un sueño profundo. Hablaban con nosotros piadosa y amorosamente, pues tenían libre acceso a nosotros. Ampliaban aclaraciones sobre la excelencia de las doctrinas que profesaban, revelándose respetuosos creyentes de la paternidad de Dios, de la inmortalidad del alma y de la evolución del ser hacia su todopoderoso Creador. Grandes entusiastas de la fe, nos invitaban al amor a Dios, a la esperanza en su paternal bondad, a la confianza en el porvenir reservado por Él al género humano, al coraje para vencer, como la base para tener serenidad en el gran esfuerzo por el progreso.
Todos ellos aseguraban ser una prueba de la excelencia de las enseñanzas filosóficas ofrecidas por la doctrina que seguían, cuyas bases, asentadas en la moral grandiosa del divino modelo y en la ciencia de lo invisible, les había transformado en rígidas fortalezas de fe, capaces de resistir a toda adversidad con el ánimo sereno, la mente equilibrada y la sonrisa en los labios, indicando el cielo que traían en sí mismos, gracias a los conocimientos superiores que tenían de la vida y el destino humano. Exponían, entonces, llenos de elocuencia, los ardores de la adversidad con la que muchos de ellos luchaban, y, oyéndoles, nos asombrábamos, viéndoles superiores. Este varón respetable, cabeza de familia numerosa, era paupérrimo, luchando sin tregua por la subsistencia de los suyos; aquel otro, incomprendido en el hogar, aislado en el seno de su propia familia, que no respetaba su derecho sagrado de pensar y de creer como mejor le pareciese; esta señora, cargando la pesada cruz de un matrimonio desventurado, subyugada al imperativo de duras humillaciones y disgustos diarios; esta otra, que vio morir a su hijo único en plena juventud, soporte y dulzura de su viudez y de su vejez; y esta joven, en vísperas de la esperada boda, se había visto traicionada por aquel a quien amaba, pues el ser iniciado en el espiritismo cristiano no excluye la necesidad de grandes reparaciones y testimonios dolorosos. Sin embargo, la serenidad y una paciente conformidad presidían esos choques en sus corazones, al haberse vuelto confiados hacia el seno amoroso de Jesús, fieles al convite que recibían de él permanentemente. Habían abierto sus corazones y su entendimiento a las dulces influencias celestes, sublimándose a los influjos asistenciales de sus guías instructores, y ahora marchaban confiados, esperando el futuro y la victoria final. No tuvieron vergüenza, antes bien fue con visible buen humor que dijeron que entre ellos había los que iban para el cumplimiento del deber en sus reuniones sin haber cenado, por escasez de recursos, pero que no por eso se sentían desgraciados, pues esperaban que el Padre Supremo, que viste los lirios de los campos y provee las necesidades de los pájaros que vuelan en el aire, Mateo capítulo 6 versículos del 19 a 21 y 25 a 34, también remediaría su situación, tan pronto como fuese posible, y se sentían fuertes para, por sí mismos, y escudados en la fe y en el buen ánimo consecuente de ella, reaccionar contra la penuria del momento oportuno, y vencer. De esa diaria convivencia, se establecieron grandes afectos, sobre todo entre nosotros, desencarnados, que nos sentíamos sinceramente agradecidos por el interés que nos dispensaban y la inestimable gratitud que les debíamos. En efecto, en el curso de mis actividades mediúmnicas tuve ocasión de hacer sólidas relaciones de amistad con habitantes del plano invisible. En determinada fase de mi existencia, cuando testimonios dolorosos y decisivos me fueron impuestos por la ley de causa y efecto, un pequeño grupo de antiguos sufridores a los que había auxiliado, incluso algunos suicidas y 2 exobsesores que se hicieron amigos míos durante los trabajos prácticos para la cura de obsesionados, se hicieron visibles en cierta visita que me hicieron, ofreciéndome ayuda para aliviar la situación. No pudiendo hacerlo, ya que esta era irremediable, mezclaron sus lágrimas con las mías, visitándome frecuentemente y proporcionándome un gran alivio con la prueba, que me dieron, de tan bondadoso afecto. Nota de la medium. Teníamos permiso para seguirles en sus jornadas laboriosas, en el desempeño de la beneficencia. Esas labores nos servían de magnífica lección, ya que, arraigados al insano egoísmo, no comprendíamos cómo podría alguien dedicarse al bien ajeno con tan elevada demostración de desinterés y amor fraterno. Dedicaré algunas líneas de este relato a la descripción de esa laboriosidad a la que asistimos, solo refiriéndonos a lo realizado por ellos en cuerpo astral, durante las horas dedicadas al sueño y al descanso físico material. Los médiums, y demás iniciados cristianos encarnados, comisionados por el Instituto María de Nazaret, merecían su confianza y estaban bajo su vigilancia hasta terminar los compromisos que habían asumido con sus directores. Muchas veces, sin embargo, esa vigilancia se extendía por tiempo indeterminado, pasando el aprendiz terreno a formar parte del grupo de trabajadores de la colonia, es decir que se convertía en colaborador de la magna legión de los siervos de María. Si estaban verdaderamente dedicados al ministerio apostólico que experimentaban bajo los auspicios de la doctrina de Allan Kardec, no limitaban la ayuda de su buena voluntad a las sesiones semanales en el centro.
Al contrario, ensanchaban el radio de acciones propias haciendo un esfuerzo favorable para la causa a la que servían. A lo largo de la noche, se transportaban a grandes distancias, en cuerpo astral, uniéndose a sus mentores y guías para nobles realizaciones. En grupos de 10 o menos, les acompañaban con la intención de instruirse y seguirles en las peregrinaciones dignificantes en pro de la causa abrazada por el maestro magnánimo. Sus tutelares y asistentes dirigían los servicios, y los mentores de la legión formaban también parte de la comitiva. Durante los 2 meses de nuestra convivencia en la Tierra, tuve ocasión de seguirles algunas veces, acompañado de otros compañeros, incluso Belarmino, y de nuestros amigos, los de Canalejas y Ramiro de Guzmán. Dirigidos por sus instructores espirituales, visitaban hospitales en el silencio de la noche, acercándose a los lechos en que gemían pobres enfermos desesperanzados y tristes, con el piadoso interés de darles alivio y vigor con aplicaciones magnéticas revitalizadoras. Les hablaban amigablemente, valiéndose de la somnolencia en que les veían sumergidos, les reanimaban infundiéndoles la fe y esperanza que iluminaban sus espíritus de creyentes fieles, les daban coraje y voluntad de vencer a través de consejos y sugerencias cuya inspiración recibían de sus bondadosos acompañantes. Ingresamos también en domicilios particulares, observando que la intención que llevaban era siempre la de servir y aprender, ya fuera una visita a los palacios, a las chozas y hasta los prostíbulos, pues entendían, con sus guías, que también aquí había corazones a consolar y espíritus enflaquecidos que levantar y aconsejar. Otras veces solicitaban nuestra cooperación en el empeño de consolar a grandes infelices, es decir, a personas encarnadas que vivían dolorosas pruebas, y que tendían, fatalmente, al desánimo y la desesperación. Nos llevaban al centro al que pertenecían y, allí, mientras sus cuerpos materiales continuaban en profundo sueño, así como los de aquellos por quienes se interesaban, reanimaban a los pobres sufridores exponiéndoles conceptos vivos y prudentes, administrándoles las grandiosas enseñanzas evangélicas que enriquecían sus propias almas y hacían de ellos grandes y animosos luchadores diarios, incapaces de darse por vencidos, ni desanimarse o desesperarse. En esos momentos prestábamos nuestra dolorosa experiencia, hablando del abismo del suicidio al que nuestra falta de ánimo nos arrastró. Belarmino encontraba la oportunidad, entonces, para expandir su verbo arrebatador de orador fecundo y brillante. Y más de una vez pudo salvar, de una caída cierta, a infelices que ya se inclinaban hacia la oscura región de la cual veníamos. Todo eso nos sirvió de valiosa enseñanza, ejemplos y aclaraciones de alto valor, a la vez que la reacción consoladora nos reanimaba y daba esperanzas. Pasados 2 meses, y no necesitando ya recibir nada más del plano material terreno, se ordenó el regreso del grupo a la colonia del astral. Emocionados, abrazamos en la última visita a nuestra bucólica aldea para las despedidas a esos tiernos y sencillos amigos, cuyos corazones nos habían comunicado tanta placidez y prestado tanto vigor a nuestras almas vacilantes. A pesar que sus cuerpos carnales se mantenían adormecidos cuando iban a vernos, les veíamos realmente, como hombres o mujeres, sin que llegase a impresionarnos la diferencia del envoltorio. Les juramos afecto inquebrantable y gratitud eterna, les prometimos visitas frecuentes tan pronto como lo permitiesen las circunstancias, así como recompensar las gentilezas y pruebas de consideración con que nos habían honrado, en el momento que estuviésemos capacitados para ello. A su vez prometieron continuar interesándose por el drama que nos aprisionaba, bien orando a la clemencia divina en nuestro favor, o transmitiéndonos sus expresiones de amistad a través de las misivas telepáticas que sus facultades anímicas comenzaban a producir, promesa que nos halagó inmensamente. En efecto, después de llegar a nuestro hospital, frecuentemente veíamos sus figuras amigas destacándose en la lucidez de nuestros aparatos de televisión, envueltas siempre en las ondas opalinas de la oración y de los pensamientos generosos con que elevaban a Dios los votos que hacían por la mejoría de nuestra situación.
Pasando 2 largos meses sobre la costa terrestre, huéspedes de los serenos cielos brasileños, los guardianes no nos concedieron autorización para visitar los sitios queridos de nuestra patria, cuyo añorado recuerdo humedecía de llanto las fibras sensibles de nuestras almas, pero nos permitieron, sin embargo, conocer a estos amigos serviciales y gentiles, dóciles y humildes, discípulos del noble maestro de la iniciación, Allan Kardec, a cuya memoria, desde entonces, pasamos a rendir respetuoso homenaje de admiración. Pensábamos, con ternura y sinceridad, una doctrina como esa, capaz de elevar los corazones, iluminándoles con las manifestaciones de la bondad, como veíamos irradiándose en torno de nuestros nuevos amigos, no puede estar lejos de las verdades celestes. Pasaron 2 años, largos y trabajosos, en los que lloramos mucho bajo el peso de los remordimientos, analizando diariamente el error cometido contra nosotros mismos, contra la naturaleza y las sabias leyes del sempiterno, volviendo a la situación amarga dejada por el suicidio. Asistimos en ocasiones a otras reuniones en los gabinetes terrestres de experimentos psíquicos, visitando a nuestros amigos y hablándoles por vía mediúnica. En ese tiempo me relacioné con un médium dotado de una extraordinaria facultad, que nos visitaba frecuentemente, a mí y a los demás, bien a través de los pensamientos e irradiaciones benévolas que dirigía a nuestro favor o en el fervor de la oración. Debo confesar que era compatriota mío, lo que me atrajo y sensibilizó poderosamente. Minucioso, valiente, impávido, incluso imprudente, era también un entusiasta de las ciencias invisibles, para las que se inclinaba con fervor, al extremo de rondar, cual romántico enamorado, las murallas de nuestra colonia, en cuerpo astral, durante el reposo nocturno o en expresivos trances mediúnicos, intentando atraernos para ponerse en comunicación directa con nosotros, lo que preocupaba soberanamente a nuestros instructores y a la dirección de la colonia. No le permitían la entrada por ser muy peligroso para él el contacto tan directo con un ambiente exclusivo de condenados, pero le proporcionaban guardia y asistencia para el retorno, tomando en cuenta la sinceridad de sus intenciones, ya que tenía que pasar por lugares peligrosos de la espiritualidad. Ese amable e intrépido amigo poseía, es cierto, consejeros y guías, asistencia particular, como medium que era. Pero tenía también su libre albedrío, es decir, la voluntad de actuar como quisiera, ya que le fue recomendado seguir la disciplina apropiada al ejercicio de las facultades mediúnicas, que el iniciado debe observar con el máximo rigor. Él, sin embargo, se arrojaba imprudentemente por lo invisible, atreviéndose por sombrías regiones sin esperar la invitación de sus mentores, escudándose en la ardiente fe que le inspiraba el deseo del bien. Una de las veces que visitamos a nuestros amigos brasileños, los mentores nos concedieron una entrevista con el compatriota. Le visitamos de forma inesperada y fuimos vistos fácilmente por él, que se alegró sinceramente, mientras me daban órdenes de decirle algo por vía mediúnica, como recompensa a su gran dedicación. De repente me vi, conmovido, indeciso, perturbado, escribiendo para mis antiguos amigos de Lisboa y de Oporto, después de tantos años de ausencia. Visitamos solo al medium, volviendo a los puestos de concentración del grupo inmediatamente. A pesar de todo eso, proseguían las disciplinas de los primeros días sin alteraciones. Continuábamos hospitalizados, sometidos a un tratamiento meticuloso y a ejercicios complejos para corregir los vicios mentales, así como a instrucciones y a la práctica en los servicios de preeducación. Conocíamos ya la lógica férrea de la reencarnación fantasma que asustaba a cualquier espíritu delincuente y en particular a un suicida, ya que él se niega a aceptarlo, aunque está íntimamente convencido de que es verdad, lo niega porque lo teme, sintiendo todavía, que cada día que pasa, cada minuto que transcurre en el estadio consolador donde le asisten sus guías, es atraído por la reencarnación como un trozo de acero lo es por un imán poderoso e irresistible, aunque trate de alejarla de sus pensamientos, sabiendo que es un destino tan inevitable como lo es la muerte para los humanos. Pero todavía no la habíamos experimentado personalmente en lo referente a las vidas anteriores, escudriñando los archivos del subconsciente para contemplar nuestro ser en la plenitud de su inferioridad moral.
Nuestra calidad de suicidas, cuyas vibraciones excitadas nos torturaban la mente con repercusiones e impresiones excesivamente dolorosas, retrasaba lograr ese progreso que, por el contrario, se verifica fácilmente en las entidades normales o evolucionadas. Para ese tiempo habíamos estrechado poderosamente nuestras relaciones de amistad con el personal de los servicios hospitalarios, y particularmente cada grupo con sus guías responsables más directos, es decir, médicos, enfermeros, vigilantes, instructores y psicólogos. El asistente que más asiduamente nos seguía era el joven médico español Roberto de Canalejas, cuyas excelentes cualidades intelectuales y morales veíamos diariamente. Él, su padre Carlos de Canalejas, hidalgo español, alma de apóstol, corazón angelical, y Joel Estel, merecían las más efusivas demostraciones de amistad y respeto, de nuestro pabellón en general y de nuestra enfermería en particular. Roberto, sin embargo, no era una entidad muy evolucionada, aunque fuese aventajado su capital de prendas morales adquiridas por él duramente a través de existencias planetarias. Se trataba de un espíritu en marcha hacia el progreso, y había venido de la tumba no hacía ni siquiera un siglo, después de una encarnación reparadora muy dura, en la que el dolor de una brutal traición conyugal había despedazado su corazón y la felicidad que creía disfrutar. Roberto había visto desmembrarse su hogar por el perjurio de la esposa a quien había amado con todo su corazón y vio morir a su hija querida, la primogénita de esa unión que todo hacía suponer era venturosa y duradera, a los 7 años de edad, víctima de la nostalgia originada por la ausencia materna, agravada con la tuberculosis heredada de su padre, que, a su vez, la había adquirido en sus investigaciones con enfermos portadores del terrible mal, ya que, como médico, se dedicaba a estudiarlo. Sufrió humillaciones penosas y 1000 situaciones difíciles, a causa del desigual casamiento que hizo, al apasionarse irremediablemente por la encantadora Leila, hija del conde de Guzmán, nuestro muy amado amigo de la vigilancia. Correspondido con vehemencia por la voluble muchacha, que entonces contaba apenas 15 primaveras, se unió a ella en matrimonio a pesar de la oposición de D. Ramiro, que, conociendo a su hija, no auguraba un final feliz para la pareja. Roberto de Canalejas, en verdad, no pasaba de un pobre y oscuro hijo adoptivo de un hidalgo generoso que le dio nombre y posición social, pero que había gastado su fortuna en meritorias obras de socorro y protección a la infancia desvalida. A fines del siglo XVII vivió Roberto una existencia en el centro de Europa, suicidándose en el año 1680. Por esa dolorosa razón, en el siglo XX, en que estábamos en la espiritualidad, aún sufría las consecuencias de ese acto, pues su drama conyugal sucedió en España, en la primera mitad del siglo XIX, pero esa experiencia no fue igual a las vivencias que no soportó a fines del siglo XVI. Ese noble amigo, cuyo aspecto grave y meditabundo tanto nos atraía, tenía en el más allá la misma apariencia que en la última existencia, pasada en España. Estatura media, barba negra y cerrada elegantemente terminada en punta, como usaban los aristócratas de la época, y acompañada de bigotes bien tratados. Cabellera voluminosa y abundante, tez blanquísima, casi nubia, ojos negros, grandes, pensativos, que recordaban a los gitanos andaluces, y manos de dedos largos indicando el ejercicio continuo del pianista o el mal terrible por el que murió en su última encarnación. Me relató él mismo esa síntesis de su vida, durante los paseos en que nos acompañaba por los senderos tranquilos del parque del hospital. Lo hizo con la intención altruista de esclarecernos, intentándonos dar valor para enfrentar el duro futuro que nos aguardaba, ya que el suicida debe reparar la debilidad de que dio prueba, remontando el desánimo que le ata a la inferioridad, con testimonios decisivos de fortaleza y resoluciones salvadoras. Nos unió una afectuosa simpatía por él, quizás porque había conocido y amado a Portugal, viviendo allí los últimos meses de su vida, donde había sido sepultado o porque, además de médico, era también un artista de elevado mérito, cultivando la literatura y la música, y nuestro grupo se componía de intelectuales portugueses orgullosos de su patria. Este sentimiento se convirtió más tarde en un inmortal afecto fraternal. Belarmino de Queiroz y Sousa, el políglota filósofo que, por ese tiempo, solo a veces se acordaba del antiguo monóculo, era uno de sus más devotos nuevos amigos, pues pretendía descubrir de algún modo en él un igual.
Roberto nos confesó que había tenido la desdicha de profesar doctrinas materialistas cuando estuvo encarnado, renegando de la idea de un ser supremo y rechazando la luz de los sentimientos cristianos por el dominio exclusivo de la ciencia, hecho que le había desamparado mucho ante los continuos sinsabores de la existencia, agravando, más tarde, su propia situación moral, cuando sufrió el supremo golpe en su hogar. Continuamente se enfrascaban en largas disertaciones en torno de los tan palpitantes temas materialistas a la luz de la ciencia psíquica, respondiendo Roberto con lógica irrefutable a los argumentos vivos de Bellarmino, que solo había iniciado la reeducación en el campo espiritual, pues traía aquel, sobre el interlocutor, la ventaja de conocimientos mucho más profundos no solo en filosofía sino también en ciencia y moral. Y había que verles, discutiendo amistosa y fraternalmente sobre los más bellos y profundos asuntos. El políglota deseando volver a aprender, renovando sus patrimonios sobre las ruinas de las antiguas convicciones. El joven doctor encendiendo para él antorchas de luces inéditas con las que orientar la trayectoria del porvenir, basándose en hechos positivos que eran tan del agrado del interlocutor. Muchas veces nosotros, los oyentes, sonreíamos furtivamente, al ver la nulidad del pobre Bellarmino, que se había considerado un iluminado en la tierra, ante un simple asistente de hospital de una colonia de suicidas, humilde trabajador que ni siquiera tenía méritos sensibles en la espiritualidad. Un día en que se retrasó un poco más en la visita a nuestros apartamentos, dándonos la noticia de que recibiríamos alta dentro de pocos días, le dije: mi querido doctor, los pequeños relatos de tu vida, que tuviste la magnanimidad de confiarme, llegaron a lo más profundo de mi ser, conmoviéndome profundamente, y haciéndome reflexionar. Fui novelista en la tierra y procuré estampar en mis humildes producciones un determinado carácter moral. Dejé en la tierra una obra voluminosa sino en calidad, pues hoy reconozco que bien pequeñas fueron mis capacidades intelectuales por lo menos en cantidad. Confieso, sin embargo, que raramente inventaba mis novelas. Eran más bien hijas de la observación con los retoques sentimentales que usé en ocasiones para adornar la dureza de la realidad y así cautivar más rápidamente a editores y lectores, de los que dependía mi bolsa casi siempre vacía, lo que no debe ser una cualidad muy recomendable para un escritor terrestre. Ojalá, doctor, pudiese obtener de tu franqueza algunos informes acerca de tu propio drama personal, que tanto me impresionó, para que algún día pueda yo volver a la tierra y, a través de un medium, narrar a los hombres algo interesante intercalado con las luminosas doctrinas que comienzo a aprender. Quién sabe si podría yo transmitir a los antiguos lectores de mis obras terrenas las maravillosas novedades con las que aquí me enfrenté, adornándolas con aspectos reales de la vida íntima, tan humana y tan instructiva, de espíritus de aquí que conozco, y que fueron hombres y también sufrieron, y amaron, lucharon y murieron, como toda la humanidad. Y digo esto porque he oído afirmar a nuestros instructores, que es muy meritorio para un espíritu, deseoso de progresar, romper las barreras de la tumba para relatar a los hombres las impresiones recogidas en la espiritualidad, la moral que a todos los recién venidos de la tierra aquí sorprende. Él se quedó pensativo, mientras una ruda melancolía le ensombrecía el semblante que yo me había acostumbrado a ver sereno, lo que me hizo arrepentirme de lo que había dicho. Pasados algunos instantes, sin embargo, respondió, como resucitando del pasado por mí tímidamente recordado. Sí, es meritorio para un espíritu esa labor, precisamente por tratarse de uno de los más difíciles géneros que podamos alguno de nosotros realizar. Es más fácil penetrar en un antro de obsesores, en las capas más bárbaras de la esfera terrestre, para retenerlos, limitando su libertad, o a un antro de magia con su arsenal de patrañas, donde se practican atrocidades con desencarnados y encarnados, para anular sus intentos criminales. Incluso convencer a un endurecido en el mal a volver a una reencarnación expiatoria, que conseguir vencer las barreras que representan la mente de un medium para intentar transmitir la luz que aquí nos deslumbra.
De entrada quiero aclarar que no existen muchos mediums dispuestos a tan delicado género de tareas, y cuando se nos presenta alguno que otro dotado con las aptitudes necesarias, además de no poseer la educación en moral cristiana, elemento indispensable para el fin idealizado por los grandes instructores que estimulan ese género de experiencias, suelen estar atrincherados en la comodidad, sin disposición para la disciplina que por su propio beneficio se exige de ellos, así como en la duda y en la vanidad de que presumen estar iluminados, predestinados, indispensables para el movimiento de propaganda de lo invisible, tanto, que anulan completamente nuestro entusiasmo, como si sus mentes nos bañasen con duchas heladas. De ahí el preferir a las almas sencillas, a los humildes y pequeños, que, a su vez, por no disponer sino de un pequeño capital intelectual, exigen de nuestra parte perseverancia, dedicación y trabajo exhaustivo para revelar algo a los hombres a través de sus facultades. Mi vida, querido amigo, o mejor, mis vidas, a través de las migraciones terrenas en las que he experimentado las lides del progreso, si fuesen relatadas, a tus lectores, les ofrecerían lecciones que no serían de rechazar. La vida de cualquier hombre o espíritu es siempre fértil en secuencias para iluminación, una novela instructiva que arrebata, porque refleja la lucha de la humanidad contra sí misma, a través de largas jornadas en busca del puerto de la redención. Podrás tomar tus notas aquí mismo, pues en los límites de esa institución hay buenos temas educativos para transmitir a los humanos por vía mediúnica. Pero debo advertirte que toparás con decepcionantes dificultades, porque todos los obstáculos surgen ante un suicida, ya que te pusiste en una situación anormal, que afectó hasta la más insignificante fibra de tu organización psíquica, así como tu destino. Pero, tus nobles intenciones, perseverancia, tu amor al trabajo y tus ansias por el bien y lo bello podrán operar milagros y estoy convencido de que tus futuros maestros y guías educadores te orientarán al respecto. En cuanto a los datos que me pides, tendría mucha satisfacción en dártelos, amigo mío. Creo que estás sinceramente bien intencionado, y el espíritu, una vez despojado de los preconceptos terrenos, pierde el pudor, que el hombre conserva, de revelar a los amigos los infortunios y particularidades que le angustian. Lamentablemente, sin embargo, todavía no tengo el desprendimiento necesario para revivir el drama terrible que aún me presiona. Observar el pasado cuyas cenizas aún se encuentran palpitantes, tibias por el fuego interior de un amor inolvidable, que amortaja de añoranzas y pesares implacables todos mis pasos en la espiritualidad, sacar de las sombras del subconsciente la imagen idolatrada de la perjura, a quien no pude jamás despreciar, intentando concederme el consuelo supremo del olvido. Verla resurgir del abismo de mis recuerdos tal como existió todavía ayer, hermosa y seductora, enlazada a mi destino por el matrimonio, y revivir las horas felices de la convivencia conyugal, cuando las imaginaba inmortales, sin percibir que eran mentiras, ficticias, tan solo oriundas de mi sinceridad, de la fe que me inspiraba, de mi buena voluntad, será padecer por segunda vez la insoportable aflicción de saberla adúltera cuando todo mi ser ansiaba por verla redimida de esa infamia. No puedo, Camilo, no puedo. Amo a Leila y siento que tal sentimiento se prolongará conmigo a través de los siglos, porque me ha acompañado a lo largo de mi destino desde hace muchos siglos, desde cuando la voz compasiva de Pablo de Tarso resonaba victoriosa y pura, anunciando la buena nueva en la vieja Hispania, y no descansaré mientras no la tenga nuevamente a mi lado, libre de la afrenta dirigida a mí, y a sí misma, a la ley de Dios, a nuestros hijos y a su calidad de esposa y madre, por las reparaciones a que se sometió, llevada por los remordimientos. Hizo una pausa, durante la cual dejó entrever en sus ojos la inmensa ternura que vivía en su corazón y continuó en tono humilde, que me llevó a admirar todavía más su carácter, que yo observaba diariamente desde hacía 3 años. Si yo pudiese, Camilo, evitaría los dolores de la expiación para mi pobre Leila, llamándola para una convivencia cariñosa y borrando de nuestro entendimiento, como antes lo intenté, las manchas del delito con el beso del perdón que desde hace mucho voluntaria y buenamente le concedí. Sin embargo, ella misma no quiere aceptar nada de mí antes de resarcir su propia deuda a través de una reencarnación amortajada en las lágrimas de duros sufrimientos, para poder considerarse digna de mi amor y del perdón de Dios.
su conciencia ennegrecida por el error fue el austero juez que la juzgó y condenó, pues, con el alma llagada por las dentelladas del remordimiento, se aterra tanto con su propio pasado, que nada será capaz de mitigar los ardores que le torturan sino el dolor irremediable en el sacrificio de la expiación terrena. Yo quisiera acercarme a ella y paliar mi añoranza hablándole personalmente, en vigilia o durante el sueño, consolándola e incitándola a la lucha por la victoria con mis promesas de perenne amistad. Pero no puedo, ni siquiera aproximarme porque, si me percibe, se aterroriza y procura huir, avergonzada con la mancha acusadora que tiene en su conciencia. En cuanto a mí, podré verla o acompañarla en cualquier momento que lo desee, pero cautelosamente, para que no me perciba y evitar desorientarla. Cada vez me convenzo más, doctor, de cuanto mis lectores apreciarían que les narrase los conmovedores episodios que veo en todo lo que dices. Pediré al padre de Leila que más tarde lleve a tu conocimiento, querido escritor lusitano, el drama que tanto te atrae, quién sabe. El trabajo es el elemento primordial para el progreso y la intención noble y generosa que inspira al trabajador sincero siempre obtendrá el beneplácito divino para su realización. Ramiro de Guzmán está a la altura de hacerlo. Se trata de un espíritu fuerte, experto en las luchas del infortunio, y que sabe dominar sus emociones, poseyendo una disciplina mental en grado adelantado. Podrá y querrá hacerlo, pues se comprometió conmigo mismo en luchar por la reeducación moral de la juventud femenina en la tierra, en memoria de su infeliz hija tan amada por su corazón de padre, pero que tantos y tan amargos disgustos le causó, a pesar de la educación primorosa que se esforzó en darle. Le hablaré al respecto. Viéndole dispuesto a retirarse y fiel a la impertinencia de la antigua curiosidad del novelista, que en todas partes suele sustancias sentimentales con que engrandecer sus temas, le dije: y perdóname querido doctor, tu esposa la hermosa Leila, ¿dónde se encuentra actualmente? Se levantó con calma, fijó el pensamiento gravemente, como ejercitando un mensaje telepático a sus mentores, y enseguida se aproximó al espléndido receptor de imágenes, lo sintonizó cuidadosamente para la costra terrestre y esperó, murmurando como para sí mismo: debe estar atardeciendo en el hemisferio suroccidental, ¿no será indiscreto intentar verla en este momento? En efecto. Al rato, la figura de una criatura se destacaba en la penumbra de un aposento de una familia paupérrima. Todo indicaba que se trataba de un hogar brasileño de los más modestos, aunque no miserable. Una niña, aparentando unos 5 años de edad, cuyas facciones concentradas y tristes indicaban la violencia de las tempestades que agitaban su espíritu, se entretenía con sus modestos juguetes, pareciendo mentalmente preocupada con recuerdos que se barajaban con los hechos del presente, pues le hablaba a las muñecas como si conversase con personajes cuyas imágenes se diseñaban como contornos a lápiz en sus vibraciones mentales. Roberto la miró tristemente y, volviéndose hacia mí, que estaba deslumbrado ante la majestad del drama cuyos inicios me daban a conocer, me dijo: ahí está. Reencarnada en el Brasil, donde pasará su doloroso calvario de expiaciones, vive ahora fuera de los ambientes que tanto amaba, desamparada por la ausencia de aquellos que tan profundamente la amaban, pero cuyos corazones humilló con la más cruel ingratitud. Leila desapareció para siempre en la vorágine del pasado, su nombre ahora es otro. La llaman María, el nombre venerable de nuestra augusta guardiana, para el mundo terrestre será una linda y graciosa niña, inocente y cándida como los ángeles del cielo. Pero ante su conciencia, sin embargo, es el resultado del juicio de la ley sacrosanta que infringió, es la gran infractora que cumplirá su merecida pena, es la adúltera, perjura, infiel, blasfema y suicida, pues Leila fue también suicida, que renegó de padres, esposo, hijos, familia, honor y deber, por la funesta atracción de las pasiones inferiores. 2 lágrimas oscilaron en el terciopelo de sus bellas pestañas de andaluz, sin embargo, continuó conmovedoramente: oh, Camilo. Gloria a Dios. Gracias a su paternal bondad, que hace olvidar a los hombres encarnados el cortejo siniestro de sus errores pasados. ¿Qué sería de la sociedad humana si cada criatura pudiese recordar sus vidas? Si todos los hombres conociesen el pasado espiritual de cada uno. De repente, un grito indefinible, mezcla de pavor, de emoción o vergüenza, que rozaba la locura, rompió el silencio del humilde hogar brasileño, resonando en la placidez de nuestra enfermería del más allá.
La niña acabara de presentir a Roberto, le veía como reflejado en ondas telepáticas, pues el remordimiento decía a su conciencia que era él, la gran víctima de sus desatinos, y, llorando, buscó refugio en los brazos maternos, sin que nadie comprendiese la razón de la súbita crisis. Se detuvo el asistente de Teócrito, apagando rápidamente el impresionante aparato. Siempre es así, dijo tristemente. No tiene valor para verme, no obstante, piensa en mí y desea volver a vivir conmigo. Se despidió y se retiró meditabundo. Nunca más volví a hablarle del asunto. Pero en esa misma tarde inicié los apuntes para la preparación de estas humildes páginas. ¿Quién podía saber lo que la misericordia del Altísimo me tenía reservado? Tal vez no me fuese del todo imposible escribir como antes, ahora tenía algunos amigos terrestres capaces de oírme y comprenderme. Sí. Yo había mejorado muchísimo. Gracias al eficiente tratamiento usado en el Hospital María de Nazaret. Lo demostraba la esperanza radiante que fortalecía mi espíritu.